Buenos días, nosotros somos el grupo 24 y vamos a exponer sobre el cultivo de cacao y la monoliasis. A continuación tenemos la tabla de contenido y el orden de la presentación. Ahora, para entrar en contexto, pues vamos a definir el cacao y la monoliasis. Entonces el cacao tiene un nombre científico que es Theobroma cacao. Hay diferentes productos que se desenvuelven de que son el polvo de cacao, grasa o manteca de cacao, pulpa de cacao y cáscara de cacao. Y eso se utilizan en la producción de chocolate, productos de belleza, jabones y medicamentos. Hay países productores que son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Colombia, que están en el puesto número 10. Por otro lado, la monolisis es una plaga también llamada hongo basidio micota, cuyo nombre científico es Miniloptora roreri. El síntoma más característico es la aparición de una capa blanca en la superficie de la mazorca y, en fin, el cacao termina dañándose con la aparición de esta plaga. La forma de dispersión es por esporas transportadas por aire, viento o por trabajadores. Ahora bien, para dar un breve contexto, el cacao es uno de los principales cultivos que se desarrolla en varias regiones colombianas, representando así el sustento de 52.000 familias. Este se produce en 431 municipios de 28 departamentos del país, ocupando así el puesto 10º a nivel mundial como productor de cacao y permitiendo la exportación a más de 70 países del mundo. Sin embargo, y como todo cultivo, el cacao puede llegar a sufrir enfermedades que resultan repercutiendo en la producción y o cosecha de este. La monoliasis es un hongo que consigue infectar al cacao y que está presente en todas las regiones colombianas donde se desarrolla el cultivo de este. Se ha evidenciado que este hongo puede provocar daños y pérdidas incluso de hasta el 80%. Sin embargo, se ha encontrado que con el desarrollo de algunas prácticas, estas pérdidas se consiguen disminuir hasta un 8%. Adicionalmente, es importante mencionar que entre las prácticas empleadas está el uso de agentes químicos. Sin embargo, se encontró que estos generan resistencia genética y recrudecen la incidencia de la enfermedad. La propagación de la enfermedad es promovida por diversos factores como una alta humedad y temperatura, un elevado sombreamiento o una avanzada edad de la cosecha. Usualmente se combate mediante la recolección y eliminación semanal de los frutos infectados. Con el objetivo de evaluar esta y otras técnicas de prevención de monoliasis, se plantea la pregunta de investigación como sigue: ¿qué prácticas durante el cultivo de cacao permiten reducir la propagación de monoliasis en el contexto rural colombiano? Uno de los artículos se titula Crecimiento y antagonismo in vitro de tricoderma en el control de Monilioptora roreri mediante modelos matemáticos. El objetivo de este artículo es modelar el comportamiento del hongo tricoderma in vitro con el fin de determinar su capacidad antagónica contra el hongo M. roreri causante de la moniliasis en el cacao. Para modelar el crecimiento de tricoderma se utilizaron los siguientes tres modelos no lineales, en donde G0 es el crecimiento en centímetros del diámetro del hongo, T el tiempo en horas y A, B, C y D los parámetros de la función. Con respecto al crecimiento de la Monilioptera roreri, se plantea el siguiente modelo en base a la ley del crecimiento de la población, en donde G es el crecimiento radial acumulado de M. roreri, T el tiempo en días y ABC los parámetros de la tasa de crecimiento medial de M. roreri, que fueron hallados por medio del método Full Information Maximum Likelihood Estimation. En primer lugar, tenemos que la ecuación que mejor modeló el crecimiento de tricoderma fue la ecuación 3. Además, tenemos que el aislado A1 presentó el mayor crecimiento, mientras que el aislado A10 presentó el menor crecimiento. Con respecto al crecimiento de M. roreri en presencia de tricoderma, podemos decir que el aislado A1 presenta la menor capacidad de carga, mientras que el aislado A10 presenta la mayor capacidad de carga. Esto quiere decir que a mayor crecimiento de tricoderma hay un mayor poder antagonista. Ahora, el segundo modelo que presentamos es el estudio realizado por Nembot y otros, donde se realizó un modelado de la evolución temporal de la enfermedad de la fitóptora de la mazorca del cacao causada por la fitóptora megacaria. Este estudio considera un modelo epidemiológico que incorpora una función de tasa de natalidad periódica para mazorcas de cacao y busca finalmente analizar la evolución temporal de la enfermedad de la mazorca negra en una parcela de cacao y su comportamiento al aplicar un tratamiento de recolección. Por consiguiente, este modelo es muy importante para guiar el estudio del comportamiento y los parámetros necesarios para modelar la enfermedad de monoliasis en los cultivos de cacao.
El modelo utilizado por el equipo de investigación se puede observar en la parte izquierda de la diapositiva y el diagrama de cajas correspondiente se puede observar en la parte derecha, donde se manejan 5 poblaciones, siendo S1 corresponde pues a las vainas de cacao en su primera etapa de desarrollo que son susceptibles, S2 son las vainas de cacao jóvenes y maduras que son susceptibles y S3 corresponde a las vainas de cacao que se pueden cosechar y que son susceptibles. Además, el comportamiento de las vainas infectadas tiene dos divisiones de acuerdo con la forma de transmisión, siendo las esporas producidas por vainas infectadas y liberadas en el ambiente, la variable SPE, y las esporas que causan directamente la infección, la variable SPI. En la siguiente imagen se pueden observar los resultados obtenidos en el estudio. Aquí se pueden denotar cómo haciendo una recolecta del 60% de la población infectada cada 3 días se comporta toda la población susceptible, la población infectada y las esporas de contagio directo e indirecto. Aquí se observa entonces la clara disminución de la población infectada de granos de cacao y la consecuente disminución de producción de esporas liberadas en el ambiente que generan infección. En Brasil se realizó un modelado del riesgo de ocurrencia de monoliasis del cacao en el estado de Bahía, Brasil. En este modelo, el objetivo era estudiar y analizar conjuntos de datos históricos de temperatura y humedad relativa para así poder estudiar la ocurrencia de monoliasis de cacao en este lugares. Usaron un método de difusión donde utilizaron dos ecuaciones, una correspondiente a la semivarianza estimada para cada valor de h y la otra correspondiente a la función de pertenencia de la variable z. Esta última era utilizada tanto para la temperatura como para la humedad relativa. Como resultado, los investigadores decidieron tomar dos mapas temáticos establecidos para cada tipo de variable, temperatura y humedad relativa. En este se puede ver el riesgo establecido de que exista monoliasis en el cacao dependiendo tanto de la temperatura como de la humedad relativa. Finalmente, teniendo en cuenta los actores principales y los parámetros, tenemos que principalmente los actores son el cacao susceptible y el cacao enfermo. Es decir, el cacao susceptible es la variable que trata de la cantidad de cacao que es susceptible a la monoliasis en un lapso de tiempo. Por otro lado, el cacao enfermo es la variable que trata de la cantidad de cacao que está infectado con monoliasis en un lapso de tiempo. Cabe resaltar que el cacao que ha sido infectado con la monoliasis no puede devolverse a ser cacao susceptible. Como tal, tenemos la población de monoliasis, considerada otro actor principal, que es la variable que trata del crecimiento de la población de monoliasis dentro de la población de frutos de cacao en un lapso de tiempo. Así que tenemos los siguientes parámetros. El total de cacao que hay en un cultivo de cacao, este es el total de la suma de cacao susceptible más el cacao enfermo. El tiempo de cosecha, el ciclo de monoliasis, los encuentros entre cacao enfermo y cacao susceptible que generan la propagación de la enfermedad y variables que aumentan la población enferma.